Entonces, el laboratorio 5, ¿no? Es acerca de los instrumentos de medición eléctrica, ¿no? ¿Qué instrumento conocen, por ejemplo? ¿Se acuerdan de alguno que conozcan? ¿Hayan visto alguna vez? Estos de aquí. El electroscopio. ¿Cómo? El electroscopio. El objetivo es entender el funcionamiento de los instrumentos de medición eléctrica, ¿no? Para ver cómo funciona cada, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver los diferentes instrumentos, ¿no? Para medir corriente, voltaje, para medir capacidad, para medir resistencia. Entonces, ¿y cuál es el que ha reemplazado a cada uno de ellos, ¿no? Lo que van a hacer en el fundamento teórico es qué es el voltímetro, amperímetro, ohmímetro, capacímetro, multímetro y cómo se lo utiliza. Porque cada uno, vamos, se lo conecta de forma diferente. Entonces, el primero que vamos a ver es el voltímetro, ¿ya? El voltímetro es un instrumento de medición que permite conocer la diferencia potencial o el voltaje entre dos puntos de un circuito, ¿no? Mayormente esto me lo va a medir en voltios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un circuito, ¿no? Algo importante que deben de saber es que este voltímetro se conecta en paralelo. Porque se acuerdan, ¿no? En condensadores, el voltaje en paralelo era el mismo. Entonces, lo que hago es colocar en paralelo, o sea, los cables, voy a colocarlo de esta forma, para saber cuánto es la diferencia potencial, que si este es BA y este es BB, cuánto es la diferencia potencial entre esos dos puntos, ¿no? Eso es lo que me mide el voltímetro, ¿no? Los hay de forma analógicos o digitales, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos son los antiguos, se puede decir. Sí o sí debe estar conectado así. Si ustedes colocan eh, su voltímetro de esta forma, por ejemplo, aquí no hay ninguna resistencia, ¿no? Es como que esto estuviera en serio. Aquí el voltaje me va a dar cero. ¿Por qué? Porque el mismo voltaje aquí es el voltaje aquí. Y como le digo, el voltímetro me indica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Entonces, es decir, se usa cuando tengo una batería o cuando tengo resistencia, ¿no? Por ejemplo, mm, mm, vamos a ver. Por ejemplo, este es un circuito simple, ¿no? Tengo una resistencia, por ejemplo, aquí le puedo colocar otra resistencia si quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es la diferencia potencial, ocupo el voltímetro, ¿ya? Y debo colocar en paralelo. A veces el ingeniero le va a preguntar cómo se conecta el voltímetro, ¿no? En un circuito, ¿no? Se conecta en paralelo. Por ejemplo, ahí me dice que es 4,5 voltios. Fíjense lo que le decía, si yo lo coloco en este mismo sector, o sea, ahí, me va a medir cero, porque ambos tienen el mismo voltaje, ¿no? En cambio, cuando pasa una resistencia, hay una caída de tensión, ¿ya? Y eso es lo que hace que eh, detecte el voltímetro la diferencia de voltaje, ¿no? Igual, de esta forma, por ejemplo, puedo colocarlo aquí. Fíjense que ahí me va a dar negativo. ¿Por qué negativo? Porque me indica que en este polo, ¿no? El voltaje es menor que en el otro. Entonces lo único que hago es intercambiar, ¿no? Cambio las agujas y ya me da el voltaje positivo, ¿no? ¿Por qué ambos me dieron lo mismo? Porque ambos tienen la misma resistencia. Por ejemplo, lo puedo modificar. Que este sea 2,20 y que este sea eh,
6 y el voltaje igual lo podemos aumentar. Entonces, fíjense aquí 5,19 ese voltaje y este aquí 26, ¿no? La suma de ambos me tiene que dar el que tiene la batería, que son 32, ¿no? 26 más 5, 31, con los decimales 32. Bien. Entonces, de esa forma se usa el voltímetro, ¿ya? Se conecta en paralelo en el circuito. Luego tengo el amperímetro. El amperímetro, ya, este es un instrumento que mide, compuesto por un galvanómetro, ¿no? Que está ahí interno, y una serie de resistencias. Lo que hace esto es medir, ¿no? La corriente que pasa por esa resistencia conectada. Eh, y lo que mide la corriente eléctrica que pasa por el circuito. La medición del amperímetro se indica como amperes, ¿no? Mayormente amperes o miliamperes, depende de qué capacidad tenga mi amperímetro. Pero aquí sí, los amperímetros sí se miden, o sea, se colocan en el circuito en serie, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tengo este tipo de circuito, ¿ya? Y yo quiero saber cuál es la corriente que pasa por este punto, ¿ya? Por aquí. Debo conectar mi amperímetro aquí, no hay las dos agujas. Entonces coloco así, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber de este, entonces coloco ahí el amperímetro. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, si tiene el circuito mayormente esto, por ejemplo, este tipo de amperímetro es con pinza, ¿ya? Lo que hago es, esta parte lo bajo y por inducción va a medir la corriente que está circulando en el conductor, ¿ya? Entonces por aquí debe quedar el cable o el conductor y puedo saber qué corriente es la que está pasando por ahí dentro, ¿ya? Por eso aquí está en amperes. A ver, este ya no se conecta en paralelo como en el otro. Es decir, por ejemplo, en este circuito, en este circuito, aquí tengo dos tipos de amperímetros. Este es como el que le digo, la pinza. Lo único que hace, coloco y fíjense que me mide la corriente que está pasando. La que está pasando por ahí o por aquí. En teoría la misma, ¿no? Característica de un circuito en serie es que la corriente es la misma. Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber con el otro tipo de amperímetro, ¿no? Debo colocar este, ¿no? Fíjense que sí o sí debe estar en serie, es decir, uno a continuación del otro. Y me mide, ¿no? Cuánto es la corriente. Entonces, un circuito, perdón, un amperímetro se conecta en serie, un voltímetro se conecta en paralelo. Si, por ejemplo, tuviera un circuito en paralelo, ¿no? Vamos a aumentarle a este de aquí. Entonces, por ejemplo, fíjense, la corriente que pasa por aquí, 0,38, ¿no? Esa corriente solamente fíjense que va a pasar por todo este recorrido, 0,38. En cambio, por este recorrido, 0,57. En cualquier punto va a ser 0,57. Y en este punto, 0,96, porque va a ser la suma de ambas corrientes, ¿no? Fíjense, lo que pasa por la batería siempre es la intensidad total, 0,96, que es la suma de 0,38 más 0,57. Ah, ahí está, ¿no? Bien. Entonces esos son los tipos de amperímetro, ¿no? Los amperímetros miden amperios o amperes. Luego de eso tengo el ohmímetro, ¿no? Un ohmímetro es un instrumento que se emplea para medir la resistencia, ¿no? La resistencia que tiene un circuito, ¿no?
Bueno, tiene su batería o un circuito que genera una corriente constante, ¿no? Y que es aplicada al material y a partir de ella se determina su porcentaje de resistencia. O sea, más que todo usa un método comparativo, altamente utilizado en sectores donde se trabaja con electricidad. Entonces, estos de aquí, ¿no? Vamos a colocarlo. Las resistencias son de esta forma, ¿no? Y aquí vienen con varios colores, ¿no? Según los colores que tenga, significan cuánto tiene cuánto es su resistencia. Supongamos que está algo así. Entonces, lo que se hace es colocar las pinzas, ¿ya? Uno a cada lado, ¿ya? Y aquí me va a comenzar a medir, qué sé yo, 5 o 3 amperes, ¿no? Perdón, 3 ohmios o 3 kilos ohmios, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace aquí. Es comparar cuánto es esta resistencia con la resistencia interna que tiene este dispositivo. Aparte de esto, hay un resistómetro que lo que hace eso es, por ejemplo, comienza la resistencia en 0 ohmios y qué sé yo, hasta 1000 ohmios, ¿ya? Y eso uno lo va modificando, qué sé yo, aquí quiere que sea 10 ohmios, ¿no? O aquí quiere que sea 20 ohmios, ¿no? Eso se llama un resistor, ¿no? Es como una resistencia que es, ¿se puede decir? Móvil, algo así, ¿no? Que puede tomar el valor que yo quiera, ¿no? Pero en sí el ohmímetro me mide eso, ¿no? Los ohmios que tiene una resistencia, ¿no? Bien. El capacímetro es otro instrumento mm, que hubiéramos usado, por ejemplo, para mí la capacidad en el anterior laboratorio, ¿no? Cuando medíamos la capacidad en serie o en paralelo, la capacidad equivalente. Este igual es electrónico y me da a conocer la capacidad que tienen ciertos condensadores. Es un equipo con el que se logra medir la magnitud con una excelente precisión. Por esta razón se ha convertido en una herramienta muy común en todos los laboratorios. Lo mismo, aquí tiene sus dos pinzas. Mayormente aquí se usa las puntas que son en forma de caimán. Entonces eso se coloca. Los condensadores mayormente siempre tienen, o sea, están dentro de una caja, ¿ya? Y dijimos que los condensadores pueden ser de forma cilíndrica, esférica o plana. Por ejemplo, podemos usar No, un es condensador. que solo vine de top. Bien, Maigo, ¿cómo estuvo su día? Tu micro. ¿Cómo estuvo la tierra? Ya, estos tipos de condensadores siempre tienen su parte positiva y la parte negativa, ¿ya? Y lo que hago es colocarle las pinzas, ¿no? Uno a cada lado. Solamente que estos, bueno, igual que los demás, pero el capacímetro, como dice aquí que ya viene de forma electrónica, hay que tener cuidado, ¿ya? Fíjense que aquí me dice, por ejemplo, 12 picofaradios, 20 nanofaradios, 200 nanofaradios, 2 microfaradios, 200 microfaradios. Por ejemplo, siempre traten de comenzar a medir con el más alto, ¿ya? Es decir, con cuál es mayor, los micros o los picos. Micro. Micro, ¿no? Micro es por día la -6, picos -2. Entonces comienzo a medir, por ejemplo, por aquí. Si me da un valor demasiado bajo, voy regulando, ¿ya? Hasta que me dé, qué sé yo, 15 microfaradios, ¿ya? Porque si ustedes comienzan a medir de este lado, lo van a quemar, ¿ya? Porque esto lo que me indica es la capacidad máxima que puede medir. Por ejemplo, me dice 200 picofaradios. Si lo coloco a 210 picofaradios, se va a quemar, ¿ya? Por eso siempre traten de medir en este sentido. Igual, tanto el voltímetro como el amperímetro no mayormente viene, pero mide directo.
pero el voltímetro, el ohmímetro te miden por fase, ¿ya? O sea, hasta cierta escala. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Bueno, y le había dicho, digamos, que todo esto lo reemplaza a unos, ¿no? Que se llama el multímetro o ustedes lo conocen como tester. Algunos seguramente lo han visto. ¿Ya? Multímetro porque ya me mide varias cosas, ¿no? Me mide la corriente, me mide la impedancia, la continuidad, el voltaje. Hay algunos que hasta miden la temperatura, ¿no? Entonces te miden varias cosas. Y es mejor tener uno, ¿no? Que mida todo, tener 5 dispositivos. Entonces, como le decía, por ejemplo, aquí me mide la impedancia. Está en henrios, milihenrios, ¿no? Entonces, si yo coloco en esa parte, eh, qué sé yo, son 200 milihenrios, entonces lo coloco ahí, ¿no? Me mide el voltaje, ¿no? 2 voltios, fíjense, máximo 2 voltios, máximo 20 voltios, 200 voltios o 1000 voltios, ¿no? Que si son 50 voltios y lo conecto a la de 20, igual se va a quemar. Por eso siempre tienen que comenzar a medir desde el máximo e ir reduciendo, ¿ya? Para que tengan mayor precisión. Está de corriente continua y corriente alterna, igual a corriente, ¿no? Está 20 amperes, miliamperes, microamperes. Eh, está la frecuencia, ¿no? 20 milihertz. Está la resistencia, 200 ohmios, 2000 ohmios, 20.000, 200.000, 2 millones. Okay. Lo único que hay que hacer es comenzar, ¿no? Estas conexiones son para corriente. Y este aquí es para voltaje. Si ustedes lo conectan mal, igual no le va a medir, ¿no? Entonces eso tienen que fijarse bien. El único esquema que van a hacer, esquema dibujado, ya no recuerden, es este, ¿no? Los otros solamente responden las preguntas, ¿no? Este esquema sí tiene que estar, ¿no? Es un multímetro, donde me indica la resistencia, la corriente de corriente directa, para medir la continuidad, ¿no? El voltímetro de corriente alterna y voltímetro pero de corriente directa. Eso. A esto, por ejemplo, esta continuidad me sirve para saber si un cable bueno, está continuo. Pero saben, ¿no? Que algunos cables a veces se quiebran, digamos, internamente y no conducen, digamos. Por ejemplo, ustedes conectan y no les va a dar, en el laboratorio más que todo. Entonces coloco las dos puntas, eh, las conecto las dos puntas y si suena es que está bien, digamos, ¿no? Por eso me dice, sirve para saber si es continuo o no es continuo. Si no llega el sonido es porque hay algún corte ahí dentro del cable y no sirve. Eso, eso sería todo. Este es fácil, este laboratorio. Solamente eso era, chicos. Cortito. Eso tienen que hacerlo para la próxima semana. ¿Dónde opino? Belleza, belleza. Belleza, belleza. Escriban su ¿Qué mejor asistencia. forma de volver de bloqueo? ¿Cómo? ¿Qué mejor forma de volver de bloqueo sin tarea? Tanto. El siguiente largo. No se olviden la asistencia. Díganle a Luis Fernando para que ya es tarde. ¿Ya nos podemos salir a auxiliar? ¿Marcaron su asistencia? Sí. Ya, hasta luego, auxiliar. Hasta luego, hasta luego. Solo la gracia.
Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Gracias. Nos vemos, Ángel, nos vemos. Disculpe, auxiliar, tengo una pregunta. Solo una, pero Sí, en las preguntas no ve que tenemos que responder. ¿Podemos copiar de la diapositiva o sí hay que investigar aparte? no pueden copiarlo. Ah, ya, porque está resumido ahí. Ya, Ya, pero el esquema dibujado, sí o sí. sí, No. ese esquema, ¿no ve? El último. Sí. Y así separado podemos imprimirlo para ponerle en las preguntas. ¿No ve que viene voltímetro, amperímetro o solo ya el esquema no? Todo el esquema debe estar dibujado. Ya. Dibujado a mano. Ya. Nos Hay que vemos. poner una conclusión, auxiliar. Ah, sí, obvio. Ofende tu pregunta. ¿No? Listo. Nos vemos. Ya no hay nadie faltando. Te cuidan. Chao, chao.